Todo el pueblo de Dodge juraría después que vio pecado esa tarde de verano, pero ninguno de ellos conocía la verdad. Y el hombre que inició el rumor más feo no era un extraño. La verdad comenzó en el momento en que una joven bajó del tren, y dos hermanos la miraron con ojos muy diferentes. El polvo flotaba espeso en el aire mientras la locomotora silbaba hasta detenerse bajo el sol de Kansas. Elsie Hart tenía solo 22 años, su vestido demasiado ligero para las escaleras, las manos aferradas a una única maleta que contenía todo su futuro. Era una novia por correo enviada al oeste por tinta y papel, prometida a un hombre al que nunca había tocado. No sabía que una sola línea de tinta podía convertirse en una soga. Caleb Mercer esperaba al borde del andén. 49 años, hombros anchos, curtido por el ganado y el silencio. Se quitó el sombrero al verla. No sonreía mucho. No la miró fijamente. Solo asintió como honrando una promesa hecha mucho antes de que ninguno de los dos llegara. Y luego estaba Wade. Wade Mercer se apoyaba contra un poste cerca del saloon. Botas cruzadas, ojos afilados. Era más joven que Caleb, más suave, más ruidoso y hambriento de formas que la pradera nunca perdonaba. Sonreía como un hombre que siempre conseguía lo que quería. De una forma u otra. En el momento en que Elsie bajó, su mirada se clavó en ella como una reclamación. No era curiosidad, era posesión. Ese fue el primer segundo en que todo salió mal. Caleb se presentó en voz baja ofreciéndole la mano con cuidado. Elsie la estrechó aliviada por su calma, sin darse cuenta de cómo Wade se acercaba más, sonriendo como un hombre que ya planeaba. Wade habló demasiado rápido, demasiado amistoso. Se ofreció a llevarle la maleta. Bromeó sobre la vida en el rancho. Se inclinó lo suficiente para bajar la voz. ¿Estás segura de que viniste por el hermano correcto? Lo dijo como una broma, pero sus ojos decían algo más oscuro. Elsie lo sintió entonces. Ese cosquilleo entre los hombros. Esa sensación de ser observada, pesada, juzgada. Aún no conocía el pueblo, pero el pueblo ya la conocía a ella. Al atardecer, Dodge City ya susurraba, una novia joven, un novio mayor, una mujer sola en un lugar que devoraba la debilidad. Caleb vio las miradas y no dijo nada. Wade vio las miradas y las guardó como herramientas. Mientras dejaban la estación y se dirigían al rancho, Wade caminaba justo un paso detrás de Elsie, lo suficientemente cerca para guiar, lo suficientemente cerca para atrapar, lo suficientemente cerca para creer que ella podría pertenecerle a él en su lugar. Esa noche, mientras el sol ardía rojo sobre la hierba de Kansas, Wade tomó una decisión silenciosa. Si el pueblo podía volverse contra su hermano, lo haría. Si la chica podía ser avergonzada, se rompería. Y si se rompía, no tendría otro lugar donde estar que no fuera con él. Elsie pensó que entraba en un matrimonio. No sabía que entraba en una guerra entre hermanos. Y en Dodge City, las guerras silenciosas eran las que derramaban sangre. Y cuando el pueblo finalmente se volvió contra ella, ¿vería quién realmente quería protegerla antes de que fuera demasiado tarde? La primera semana en el rancho Mercer pareció tranquila en la superficie. Demasiado tranquila. El verano pesaba sobre la hierba de Kansas. Los grillos zumbaban como chismes que nunca dormían. Elsie intentó adaptarse a su nueva vida, aprendiendo los ritmos del ganado, los cubos de agua y las tardes largas que se extendían para siempre. Caleb cumplió su palabra. Le dio espacio. Hablaba cuando importaba. La trataba como mujer, no como una compra. Wade observaba todo. Cada mañana encontraba una razón para estar cerca. Elsie empezó a sentir que no podía respirar sin que Wade lo notara. Arreglando una cerca que no necesitaba arreglo, ofreciendo consejos que nadie pedía, sonriendo un poco demasiado cuando Caleb se daba la vuelta. Elsie notó cómo sus ojos la seguían. No amistosos, no curiosos, sino midiendo. Caleb también lo notó. No dijo nada. Allí afuera, los hombres resolvían problemas cuando tenían pruebas. El accidente ocurrió una tarde cuando el calor presionaba fuerte y los caballos se ponían inquietos. Elsie quería aprender a montar de verdad, no como invitada, sino como alguien que pertenecía. Caleb estuvo de acuerdo caminando a su lado mientras montaba cerca del molino de viento junto al pastizal abierto.
Un ruido asustó al caballo. Tal vez un grito desde el camino. Tal vez risas que llegaban desde el pueblo. El caballo se sacudió. Elsie resbaló. Cayó al suelo con fuerza, el dolor subiendo por su muslo. Caleb estuvo a su lado al instante, manos firmes, voz calmada. Se arrodilló levantando apenas el borde de su falda para ver dónde la hinchazón ya florecía oscura bajo su piel. Justo entonces, una risa llegó desde el camino y Elsie se congeló. Agarró la muñeca de Caleb con la respiración entrecortada. No. Alguien podría ver. Caleb dudó solo un segundo. Aquí afuera no se juega con una lesión en la pierna. Terminó de revisar el moretón y la ayudó a ponerse de pie. Ninguno de los dos notó al jinete que aminoró en el camino más allá de la cerca. Pero ese jinete lo notó todo y cabalgó directo de vuelta al pueblo. Ese jinete era el peón contratado de Wade, y sonrió todo el camino de regreso. Al anochecer, la historia ya había cambiado. Un hombre en el salón juró que vio algo impropio. Una mujer en la iglesia susurró sobre decencia. Por la mañana, Dodge City zumbaba. Wade se movió como un salvador. Sacudió la cabeza con falsa preocupación. Habló suavemente sobre proteger la reputación de una joven. Luego encontró a Elsie sola cerca del establo. La gente habla, dijo con gentileza. Son crueles cuando no entienden. Yo podría ayudarte. No deberías estar atada a un escándalo tan pronto. Su mano flotó un poco demasiado cerca, como si su futuro estuviera en su bolsillo. Elsie sintió la trampa cerrándose, aunque aún no podía nombrarla. Wade no ofrecía ayuda. Ofrecía control. Y mientras el pueblo afilaba su juicio, una pregunta colgaba pesada en el aire de verano. Cuando las mentiras se volvieran peligrosas, ¿vería Caleb lo que su hermano realmente planeaba antes de que Elsie lo perdiera todo? A la mañana siguiente Dodge City ya había decidido quién era Elsie. Nadie le preguntó. Nadie esperó la verdad. Una mujer que pasaba por la tienda general la miró de arriba abajo y se dio la vuelta. Un hombre fuera del salón rió y dijo algo que ella fingió no oír. Elsie lo sintió en el aire, espeso como el calor del verano. Una vez que un pueblo toma una decisión, no se apresura a cambiarla. Caleb notó el cambio de inmediato. Vio cómo la gente dejaba de mirarlo a los ojos, cómo las conversaciones se callaban cuando entraba en una habitación. No discutió. Creía que las mentiras se apagaban más rápido sin oxígeno. Wade creía lo contrario. Se inclinó hacia los susurros. Asintió con falsa simpatía. Les dijo a la gente que temía por la chica. Dijo que Caleb no entendía cómo funcionaban los pueblos. Y luego fue a Elsie otra vez. Esta vez su voz bajó más. Amable, cuidadosa. La gente puede ser cruel, dijo. No perdonan fácilmente por aquí. Pero una mujer con un esposo apropiado, recibe protección. No intentaba salvarla. Intentaba reclamarla. Elsie sintió que se le revolvía el estómago. No fueron las palabras. Fue la paciencia detrás de ellas. Wade no se apresuraba. Esperaba a que se sintiera acorralada. Esa tarde Caleb la encontró sentada en los escalones del porche con las manos apretadas. No lloró. No acusó. Solo hizo una pregunta. ¿Hice algo mal? Caleb se sentó a su lado. Las tablas crujieron bajo su peso. No, dijo. Te lastimaste, eso es todo. Ella le creyó. Esa era la diferencia que Wade no entendía. Pero la confianza sola no detiene el peligro. Si hubieras sido Caleb, te habrías tragado el orgullo y te habrías quedado callado. ¿O habrías puesto a tu propio hermano en el suelo en ese momento? Cuando llegó la noche, Wade hizo su jugada. Habló con las personas correctas. Se aseguró de que las puertas correctas se cerraran. Le dijo a Elsie que había una salida antes de que las cosas empeoraran. Un corto paseo o una conversación tranquila donde nadie pudiera malinterpretar. Caleb se enteró demasiado tarde. Una mirada de un peón, un comentario que no encajaba. Y de repente las piezas encajaron de una manera que le heló la sangre.
Porque ya no se trataba de chismes. Se trataba de control. Y mientras la noche se asentaba sobre Dodge City, una cosa quedó clara: alguien estaba a punto de cruzar una línea de la que no se podía volver. Y cuando esa línea se cruza, sucede rápido, usualmente en la oscuridad. Antes de seguir, si disfrutas historias como esta, considera suscribirte al canal para no perderte el final. Y tómate un momento, sírvete una taza de té, acomódate y dime, ¿qué hora es ahora mismo y desde dónde estás escuchando? Porque lo que pasó después cambiaría todo, y no todos saldrían de pie. La noche llegó lenta y espesa sobre Dodge City. El tipo de noche en que las voces viajan más lejos de lo que deberían. El tipo de noche en que las malas ideas se sienten valientes. Elsie estaba cerca del borde del corral, con las manos apretadas a la cintura. Wade le había dicho que sería simple, solo un corto paseo, solo una charla donde nadie pudiera malinterpretarlos. Dijo que era la única forma de calmar al pueblo. No le gustaba cómo el carro ya estaba enganchado. No le gustaba lo preparado que todo parecía, como si él lo hubiera planeado la noche anterior a que ella aceptara venir. No le gustaba cómo su sonrisa nunca llegaba del todo a los ojos. Wade se acercó más. «¿Confías en mí, verdad?», lo dijo como una respuesta, no como una pregunta. Antes de que pudiera hablar, una mano se cerró alrededor de su brazo. Y ese fue el momento en que Elsie se dio cuenta de que Wade ya no preguntaba. No era brusco aún no, pero lo suficientemente firme para no dejar dudas. Entonces la voz de Caleb cortó la oscuridad. «Suéltala». El corral se quedó quieto. Un caballo pateó una vez. En algún lugar una puerta crujió al cerrarse. Wade se volvió, la sorpresa cruzó su rostro antes de endurecerse en algo feo. «Siempre fuiste lento, hermano», dijo. «Lento para ver lo que tienes delante». Caleb dio un paso adelante, hombros cuadrados, mandíbula apretada. «Esto termina ahora». Wade rió. Demasiado fuerte, demasiado rápido. Empujó a Elsie a un lado lo justo para despejar espacio y entonces Caleb lo golpeó. No salvaje, no enfadado, limpio y pesado. El tipo de puñetazo que viene de años conteniéndose. Un solo golpe, eso fue todo lo que hizo falta. Wade cayó con fuerza, polvo y orgullo mezclándose bajo la luz del farol. Se levantó balanceándose, gritando, agarrando lo que pudiera alcanzar. Elsie retrocedió con el corazón martilleando, viendo a los dos hombres chocar como una tormenta que había estado formándose todo el verano. Esto ya no era sobre chismes. Era sobre quién pensaba que la poseía. Wade se lanzó de nuevo, furia en los ojos. Caleb lo bloqueó, lo empujó hacia atrás y habló lo suficientemente bajo como para que solo su hermano lo oyera. «No la toques. No hables por ella y ya no puedes esconderte detrás de este pueblo». Alguien gritó por el sheriff. Alguien más gritó que pararan. Pero la verdad ya había salido. Cuando Wade se tambaleó hacia el carro intentando recomponerse, un peón dio un paso adelante, luego otro. Habían visto lo preparado que estaba todo. El carro, el momento, la forma en que Wade le agarró el brazo, el plan que nunca pretendía ser amable. La multitud cambió, los susurros cambiaron de dirección. Caleb se acercó a Elsie, interponiéndose entre ella y todo lo demás. «He conocido a Wade toda mi vida», dijo en voz baja. «Siempre quiso lo que no era suyo. Esta noche fue demasiado lejos». No le preguntó si estaba bien. Ya sabía que no lo estaba. El sheriff finalmente se abrió paso entre la pequeña multitud, botas pesadas en la tierra, la luz del farol reflejándose en la placa de su pecho. Miró una vez el rostro de Wade, luego las manos de Caleb, y no preguntó quién empezó. En Dodge City los problemas siempre tenían un olor, y esa noche olía a Wade. Wade se limpió la boca con el dorso de la muñeca e intentó sonreír. Levantó las palmas como si fuera el razonable. «Sheriff», dijo, «lo estás viendo mal». Ella aceptó venir. Solo íbamos a hablar. Mi hermano irrumpió y ahora todos quieren un villano. Algunos se movieron como si quisieran creer la historia más fácil. Una mujer joven y bonita debía haber caído en algo. Un hombre mayor celoso debía haber estallado. Ese era el tipo de cuento que les gustaba a los pueblos porque les permitía quedarse cómodos.
Entonces Elsie dio un paso adelante. No lejos, solo uno, pero cambió el aire. Su voz no fue alta, pero no tembló. No acepté nada, dijo. Me agarró del brazo. Me dijo que necesitaba un esposo apropiado, y se refería a sí mismo. El sheriff asintió una vez, lento, como si hubiera visto ese tipo de agarre antes. Un peón carraspeó y dijo que oyó a Wade prometer que sería rápido y silencioso y más fácil si ella dejaba de resistirse al pueblo. El sheriff miró a Wade como un hombre mirando carne podrida. La sonrisa de Wade finalmente se desvaneció. Miró alrededor buscando a alguien que lo rescatara, pero la multitud se había vuelto cuidadosa y quieta. Caleb no añadió una palabra. No hacía falta. Simplemente dio medio paso más cerca de Elsie, lo suficientemente cerca para decir sin decirlo, no estás sola. Y justo allí, bajo la luz del farol y el polvo de verano, Dodge City tuvo que elegir. Y Wade lo sabía. Cuando llegó la mañana, vería finalmente este pueblo quién era realmente Wade. ¿O elegirían la mentira más fácil una última vez? La mañana llegó más suave de lo que nadie esperaba. El sol se levantó sobre Dodge City como cualquier otro día, constante e indiferente. Pero algo había cambiado debajo de él. La multitud que se reunió cerca del corral no habló tan alto ahora, los ojos bajaron. Los susurros se adelgazaron. No todos lo creyeron de inmediato. Algunos hombres aún murmuraban por lo bajo. Los viejos hábitos mueren duro en pueblos pequeños como este. Pero entonces una voz habló desde cerca del poste de amarre. Un hombre mayor, alguien que había vivido allí lo suficiente para recordar días peores. Dijo que había visto a Wade rondando ese carro mucho antes del anochecer, y que lo oyó decirle que solo sería un corto paseo. El sheriff no discutió. Solo dijo: he oído suficiente. Wade Mercer se quedó con polvo en el abrigo y vergüenza que no podía sacudirse. Testigos silenciosos habían dado un paso adelante. No hacía falta sermón. La verdad ya había hecho su trabajo. Caleb no se jactó. No alzó la voz. Se quedó junto a Elsie, lo suficientemente cerca para que ella sintiera su firmeza sin que la ocultara. Eso importaba más que las palabras. Elsie miró alrededor del pueblo que la había juzgado tan rápido. No rogó comprensión. No se disculpó. Simplemente se quedó de pie. Y ese fue el momento en que el pueblo realmente la vio. Al mediodía, la historia había cambiado. No a algo amable, sino a algo honesto. Un hombre había cruzado la línea. Una mujer había sido protegida, y el silencio finalmente había tomado el lado que debería haber tomado desde el principio. Caleb y Elsie caminaron de regreso al rancho juntos, más despacio que antes. No porque estuvieran inseguros, sino porque ya no necesitaban apresurarse. En la tierra abierta, con los grillos zumbando y el viento rodando por la hierba alta, Elsie habló primero. Preguntó si quedarse siempre sería tan difícil. Caleb lo pensó y respondió de la única forma que un hombre como él podía. Algunos días serán más duros, otros mejores. Pero nadie decide quién eres excepto tú. Eso se quedó con ella. Y tal vez también con el pueblo. Tal vez esta historia no era sobre escándalo en absoluto. Tal vez era sobre lo fácil que es juzgar y lo difícil que es quedarse quieto cuando todos señalan. La mayoría de las veces, lo correcto no se siente fácil. Solo se siente necesario. Así que aquí va la pregunta para llevar contigo: si hubieras estado allí ese verano cuando empezaron los susurros, ¿dónde te habrías parado? Si esta historia te conmovió, tómate un segundo para darle like. Ayuda más de lo que crees. Y si disfrutas historias reflexivas del viejo oeste, considera suscribirte al canal para no perderte la siguiente. Estas historias viven mejor cuando se comparten, se recuerdan y se hablan. Y a veces nos recuerdan quién queremos ser cuando nos toca elegir.